Alábenlo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Amén. Mis muy apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. Mis amados hermanos, vamos a dar inicio a este recibimiento de Santo Sábado. Y así, amados, les invito a que busquemos en nuestro signario, en el alabanza número 204, para que sí le demos gloria y honra a nuestro Dios. Alabanza número 204. Les pido pues que transportemos nuestra mente a la casa de oración, ya que recordamos, ¿verdad?, que con esta preciosa alabanza abríamos las cortinas de los 10 divinos mandamientos. Cantemos, amados hermanos. Mientras en lo profundo del corazón palpita un alma judía y vueltos hacia el oriente, los ojos satisfechos no se habrá perdido nuestra esperanza, no se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza milenaria de ser un pueblo libre de nuestra tierra, de la tierra de Sión y de Jerusalén, en la tierra de Sión y Jerusalén. Amén. Así hemos iniciado este culto de recibimiento. Y pues cantemos, sigamos adorando a nuestro Dios. Y así les invito, amados hermanos, pues que busquemos la alabanza número 34. Para así seguir adorando a nuestro Dios. Alabanza número 34, que se titula Cantaré Jesús de mi alma rey. Pues debemos de cantar, ¿verdad?, con esa alegría, como siempre digo, que los debe de caracterizar a nosotros. Cantemos, amados hermanos. Cantaré a Jesús de mi alma rey, al Rey de gloria, ensalzaré, trajo al mundo paz y al mortal buena voluntad. Alegres nuevas doquiera proclamar. Yo soy feliz con mi Cristo, porque Él mi alma salvó. Ángeles cantan alegres por cuanto se redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de fe. Soy
Santo con Cristo de mi alma, Rey. Amén. Pues hemos cantado a nuestro Dios, ¿verdad? No dudo que le hemos hecho alegre, ¿verdad? A nuestro Dios, porque como sabemos es para nuestro Dios y por eso debemos de darle lo mejor. Así, mis amados hermanos, pues aunque lo llegamos a equivocar, ¿verdad? Pero Dios sabe que lo estamos haciendo de corazón. Así pues vamos a entonar otra preciosa alabanza. Y luego de esta alabanza pues vamos a venir en palabras de oración. La alabanza número 196. Que lleva como título Horas de Triunfar. Alabanza número 196. Cantemos, amados hermanos. Si solo y triste te sientes hoy por los cuidados y el mal, tus cargas aliviará Jesús, si oras a Él sin cesar, ora con fe, triunfo deseas tener, ora con fe, ora con fe, ora con fe, triunfo deseas tener, ora con fe. No poco estado al volver atrás, tentado a desesperar, corre a los brazos del Salvador, dile todo en oración, ora con fe, triunfo deseas tener, ora con fe, ora con fe, triunfo deseas tener, ora con fe. Si por problemas perplejo estás, ora y solución tendrás. Si enfermedades minan tu ser, ora hasta el triunfo tener, ora con fe, triunfo deseas tener, ora con fe, triunfo deseas tener, ora con fe. Amén. Así vamos a venir en palabras de oración. Amoroso Padre, buen Dios de Israel, he aquí postrados de rodillas, venimos delante de ti, agradeciéndote por tu bondad, por tus misericordias, agradeciéndote porque nos das la vida, nos das la salud, nos das esta oportunidad de poder estar alabándote en el día que tú señalaste que reposemos adorándote. Te agradecemos, bendito Padre, porque reconocemos que no lo merecemos, mas por tu misericordia tú nos has permitido el estar aquí reunidos. Sabemos que nuestra intención es adorarte y hacerlo de la mejor manera. Pero también reconocemos que necesitamos de tu ayuda. Por eso venimos en estos momentos a pedirte de tu dirección, a rogarte que tú nos ayudes en estos momentos.
para así poderlo hacer de la mejor manera. Y si lo llegamos a equivocar, perdónanos, ya que tratamos de hacerlo de la mejor manera, pero reconocemos que somos seres humanos. Por eso te pido que tú me ayudes en este momento. Y si me llego a equivocar, pues que seas tú, bendito Padre, ya que tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y tú ves que lo estamos haciendo de corazón. Ayuda a cualquier hijo que quizás pudiera estar estorbado de salud. Aléjale cualquier distracción para poder estar concentrados en ti y poder hacer así de la mejor manera, poder honrar tu nombre. Te lo rogamos y nos amparamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues luego que hemos hecho esa oración, pues les invito a que sigamos adorando a nuestro Dios, y así lo vamos a hacer con alabanza número 188. Alabanza número 188. Que lleva como título Mejor que el oro. Cantemos, amados hermanos. Mis ojos alumbran de divino Señor. Te ruego que enseñes tu ley. Anhelo sus santos preceptos de amor. La gran bendición de la grey. Mil veces mejor que el oro su dicho de amor, su riqueza de gracia, de luz y de amor, mil veces mejor, andar en tu ley en la luz caminar. Preceptos no busco, no puedo encontrar la gran bendición de la grey. Mil veces mejor que el oro su dicho de amor, su riqueza de gracia, de luz y de amor. Mil veces mejor. Tu ley me conforta en la cruel aflicción. Te ruego me enseñes tu ley. Dirige, anima y es consolación. La gran bendición de la grey. Mil veces mejor que el oro su dicho de amor, su riqueza de gracia, de luz y de amor. Mil veces mejor que tus mandamientos ansioso yo estoy. Te ruego que enseñes tu ley, que pueda con gozo seguirla desde hoy. La gran bendición de la grey. Mil veces mejor que el oro su dicho de amor, su riqueza de gracia, de luz y de amor. Mil veces mejor. Amén.
Así, mis amados hermanos, después de haber escuchado esta preciosa alabanza, pues se ha acercado el momento en el cual vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos, que sabemos que es mejor que el oro, como decía el título de esta preciosa alabanza. Así, mis amados hermanos, pues vamos a tener una lectura y les pido que se pongan de pie, si es que pueden hacerlo, o de la manera en la cual ustedes crean conveniente. Así, mis amados hermanos, pues vamos a leer esta cita bíblica, y después de esta cita bíblica vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. En estos momentos vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos a entonar otra preciosa alabanza, y después de esta preciosa alabanza pues vamos a escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Verdad? Ya tuvimos el privilegio de escuchar esos 10 divinos mandamientos, así que nuevamente vamos a tener otro privilegio, que es escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Y así les invito, hermanos, a que antes de que demos el espacio para nuestro hermano que va a llevar la prédica, pues les invito a que entonemos la alabanza número 235, que lleva como título La tierna voz. Alabanza número 235. Cantemos, amados hermanos. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Oíd
al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en nos, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Tu dulce nombre es para mí la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en nos, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Amarga copa de dolor, Jesús pues lo bebirá. En cambio das al pecador el agua de la vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en nos, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Borrada ya tus culpas son, su voz hoy me pregona. Acepta pues la salvación y espera la corona. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en nos, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Amén. Así como les decía dicho, hermanos, en esos momentos quedará nuestro hermano quien impartirá la palabra a nuestro Dios, que verdad no dudo que va a hablar la tierna voz de nuestro Dios. Así que pongamos atención en esos momentos. Mis muy apreciables y amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, amado amigo, usted que nos sintoniza por medio de este canal, quiero trasladarles ese saludo a toda la iglesia del Señor y a todos los que nos ven en esta hermosa transmisión, el saludo que nos caracteriza de paz a vosotros. Seamos bienvenidos, mis amados hermanos, a esta hermosa reunión. El invitado de honor, sin duda, es nuestro Dios con su Hijo Jesucristo. Mis amados hermanos, vamos a meditar un momento en un tema. Vamos a abrir el Sagrado Libro, pero no lo vamos a hacer sin antes doblegar nuestras rodillas y pedirle a nuestro Dios la dirección de lo alto, para que sea su Espíritu Santo derramándose sobre nosotros, sobre este servidor, para que lo que hablemos, hermanos, sea la palabra de nuestro Dios. Acompáñenme, los que pueden lo hacemos de rodillas, y los que no, pues lo hacen de la manera que estimen convenientes. Oremos, hermanos. Excelentísimo, sublime, poderoso y maravilloso Dios, creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe. Padre Celestial, una vez más doblamos nuestras rodillas en el polvo de la tierra. Venimos, Señor, buscando tu rostro.
Venimos, Señor, humillados delante de ti, reconociendo que toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, Señor, te pertenece a ti, y que nosotros como seres humanos solamente venimos a pedirte que sea la asistencia de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Dios eterno, ha llegado el momento, Señor, de abrir tu sagrado libro, pero no queremos hacerlo sin antes pedirte la dirección tuya, Dios, para que por medio de tu Espíritu Santo puedas hablar a nuestras vidas. Podamos, Señor, abrir el sagrado libro y saber que eres tú quien nos vas a hablar por medio de esta palabra, Dios. Te pedimos los presentes, los que estamos, Señor, a esta hora, que puedas abrir nuestros ojos, Señor, los ojos del entendimiento, que puedas abrir nuestro corazón, Señor, nuestros oídos, que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, ya que lo que vamos a escuchar no es palabra humana, sino palabra del Dios de los cielos. Padre Santo, que esa palabra venga a edificarnos, a moldear nuestros corazones, que venga, Padre Celestial, a saciar el vacío, a saciar esa hambre que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra. Así que te pedimos, Padre Santo, que por favor nos regales tu palabra y que podamos meditar en ella. Que este servidor, Señor, no sea hablando palabras humanas, palabras propias, sino que todo lo que salga de mi boca, Dios, venga a edificarnos, Señor, porque es lo que necesitamos. Padre Celestial, toda palabra maldicha, quítala de mi boca y que estas palabras no vengan a herir a nadie, Señor. No vengan a ocasionar ninguna molestia, sino más bien poder, Señor, causar ese eco, esa reflexión que necesitamos. Súplica, Señor, que hemos hecho, sabiendo que de nosotros mismos no tenemos mérito alguno, lo hacemos todo en los méritos santos de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, amado amigo, voy a pedirles y a suplicarles un momento que permanezcamos así de pie. Vamos a dar lectura a un pasaje de la Escritura. Quiero que busquemos todos juntos en el libro de Marcos. Libro de Marcos, hermanos, en su capítulo 4, y vamos a leer del versículo 35 al versículo 41. Repito la lectura, libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Es la página número 45 del Nuevo Testamento. Por favor, comparta la lectura, hermanos, si puede, y si no, pues, si no tiene quien le comparta, por favor, estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Nos vamos a unir en esta lectura. Página 45 del Nuevo Testamento, para los que tienen la misma versión que este servidor. Dice de la siguiente manera: y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento, y dijo a la mar: Calla, enmudece, y cesó el viento. Y fue hecha grande bonanza, y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temiendo con gran temor, y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Amén. Tenga la amabilidad, mi hermano, amigo, de tomar su lugar. Puede acomodarse. Póngase cómodo. Vamos a estudiar en esta hermosa tarde este tema que este servidor lo ha titulado de la siguiente manera, mis hermanos: Dios siempre tiene el control. Ese es el tema, mis hermanos, que con la ayuda de nuestro Dios vamos a estudiar en este momento. Bien, nos hemos dado cuenta, mis hermanos, en esta lectura de un acontecimiento que sucede cuando el maestro enseñaba. Mis amados hermanos, el tema que quiero compartirles lo he titulado de esta manera:
Porque sin duda alguna, solamente nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Vean cómo a través de la historia, a través de los años, de generación en generación, la humanidad, el hombre, el ser humano, ha querido tener el control de todas las cosas. Y es por eso que desde el principio se ve como alguien quiere predominar, ser el dominante de algo, de alguien. Por décadas, por generaciones hemos visto cómo los pueblos se han conquistado unos a otros. Vemos cómo los pueblos, las ciudades, tienen que tener sus gobernantes, quien gobierne, quien controle todo, quien tenga el control sobre algo o sobre todo. Mis hermanos, hoy, con esta situación que se vive, muchos quisieran tener el control de todas las cosas. Y esto es lo que el ser humano ha querido toda la vida. Desde que nace el ser humano hasta que muere, él quisiera tener el control de todas las cosas. Pero es algo que a los seres humanos nunca se nos ha dado, nunca se nos va a dar. Algo tan sencillo, a veces nosotros con esta enfermedad que está sucediendo, creemos tener el control de las cosas. Y podríamos saber quiénes tenemos un sumo cuidado para poder tener protegida a nuestra familia, y nosotros decimos, no, todo está bajo control. ¿Han oído ustedes esa frase? Tengo todo bajo control. Cuando pensamos que tenemos algo bajo control, nos sucede lo inesperado. Y nos damos cuenta que no somos capaces ni siquiera en nuestra casa de tener el control. Y también puede usted darse cuenta, ¿verdad? Puede darse cuenta usted, esposo, esposa, que muchas veces aún ni el control de nuestros hijos tenemos. Mire, dice el hombre, yo lo único que puedo tener en mis manos, en mi casa, es el control, pero del televisor. A veces ni ese, hermano. A veces ni ese. A veces siempre tenemos que ceder el control a alguien. En esta hermosa tarde, este tema tiene un objetivo, y el objetivo es saber que nuestro Dios es el único que controla todo el universo, incluyendo mi vida completa. Y que cuando yo le entrego toda mi voluntad, todo mi ser a nuestro Dios, entonces sí, hermanos, todo va a estar bajo control. La lectura, si fuimos curiosos, la lectura nos muestra un acontecimiento, hermanos, que le sucede a Jesús y a sus discípulos andando ellos en alta mar. Dice el versículo 35 por el cual comenzamos: les dijo aquel día cuando fue tarde, les dice el Señor, pasemos a la otra parte. Y dice que despachando a la multitud, le tomaron como estaba, así como estaba. Le dijeron, vámonos, Jesús. Como ya les había dicho, pasemos a la otra parte. Bueno, así como estamos, no tenemos nada que hacer, bajar o ir a tal lugar a dejar o a hacer algo. No, ya no tenemos nada que hacer. Entonces, vámonos así como estamos. Y dice que, y despachando a la multitud, le tomaron como estaba en el barco. Ya estaba en un barco. Y había también con él otros barquitos. Habían otros barquitos por ahí, hermano. Entonces dice el versículo 37, y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Mire, este barco casi se quebraba, casi se hundía. Porque al quebrarse un barco, ¿qué sucede? Empieza a entrar agua. Amados hermanos, se levanta un viento y una enorme tempestad. Este barco, aun cuando no había sido roto, aun cuando no se había quebrado, el agua empezaba a entrar por ese barco. ¿Cuántos de nosotros hemos visto tempestades así grandes en nuestra vida? Tempestades que se levantan de un momento para otro y parece que nosotros nos vamos a ahogar. Parece que nosotros no tenemos salida. Usted me dirá, no, pero aún una tempestad, un huracán, a mí no mucho me preocupa.
Quizás hemos pasado por tormentas, hermanos, literales, tormentas literales. ¿Quiénes se acuerdan de una tormenta que tuvimos al principio de este invierno? Muchos hermanos perdieron algo de sus casas. Muchos hermanos se asustaron o pasaron por malas experiencias durante esas tormentas. Quizás no para todo fue susto, quizás no para todo fue angustia. Aun cuando usted está en un lugar tranquilo, usted puede decir, bueno, viene la gran tempestad, cierro mis puertas, me abrigo bien, voy y duermo. Lo mucho que puede pasar es que se me meta agua en la casa y saco esa agua mañana. A veces no nos preocupamos mucho por las tormentas aquí en tierra firme, pero imagínense estar allá en alta mar. Yo no tengo la experiencia, ¿verdad?, de haberme subido en alguna lancha, en algún bote, en algún barco. No tengo esa experiencia. Pero imagínense los que tienen esa experiencia, ellos aseguran que no es fácil estar en el mar y mucho menos durante una tormenta. Estos hombres, amados hermanos, a pesar que dentro de los cuales, dentro del grupo de los apóstoles, había gente experta. ¿Se recuerdan de Pedro? Pedro era pescador, entre otros discípulos. Pescadores, hermanos. ¿Y que acaso un pescador no sabe de esto? Claro que sí. Pero mis hermanos, por mucha experiencia que tengamos, cuando se levantan esos gigantes, esas tormentas en nuestra vida, parece que vamos a sucumbir. Parece que ya no tenemos salida. Y esto es lo que le pasó a estos discípulos. Se les había olvidado que dentro de ellos iba el Hijo de Dios. Iba al que se le había dado la potestad de todas las cosas. Aún él decía, ¿se recuerdan cuando iba a ser aprendido allá en el huerto? Que si él quería le oraba al Padre y el Padre le enviaba 12 legiones de ángeles. Imaginémonos, hermanos. Llevaban a el Creador. ¿Se recuerdan que cuando Dios creaba todo, dijo Jesús, ahí estaba yo, mirándolo todo? Ahí andaba uno de los creadores, hermanos. ¿Se recuerdan que Dios allá cuando hace todas las cosas, allá en la creación dice, hagamos. ¿A quién seguramente le hablaba? A la sabiduría, al Señor Jesucristo. Ahí andaba el que podía ordenarle al viento, el que podía ordenarle al agua. Pero ¿cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Estamos con el Señor y muchas veces perdemos esa fe, perdemos esa confianza. ¿Por qué? Porque pensamos que como nosotros no tenemos el control de la situación, pensamos que nadie más lo tiene. Y es por eso que el tema se titula Dios siempre tiene el control. Y esto, hermanos, que no se nos olvide nunca. Que no se nos olvide nunca. Sea cual sea la situación, sea enfermedad, sea escasez económica, o sea pobreza, o sea algún tipo de amenaza, algún tipo de intranquilidad. Cualquier cosa, hermanos. A mí no se me viene mayor cosa a la mente, pero no sé por lo que usted puede estar pasando. Sea cual sea el problema, Dios nunca ha perdido el control. Y eso es lo importante. Eso es la buena noticia para mí. Porque yo pienso que nadie tiene el control. Gracias a Dios estoy equivocado. Porque hay alguien que nunca lo ha perdido y nunca lo perderá. Porque los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará, hermanos. Y ya vamos a ver lo que el Señor nos ha prometido. Mis amados hermanos, dice que se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía, casi se quebraba y se hundía este barco. Versículo 38. Y él, ¿quién él? Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estos discípulos, mis hermanos, estaban angustiados. No crean que estaban tranquilos. Van y lo despiertan y dicen, despertémoslo. A lo mejor al principio no se animaban porque dijeron, bueno, al oír los truenos, al oír los relámpagos, al oír el viento y las olas, a lo mejor una ola lo moje y se despierte.
Pero al ver que no sucedía esto, dijeron, despertémoslo. Y le despertaron, dice, no dice Jesús despertó, le despertaron. Claro, Jesús nunca estaba dormido, o creen que Jesús estaba dormido. Dice la palabra de nuestro Dios, y no dormirá el que te guarda. Nuestro Dios no se duerme. Y Jesucristo, ¿verdad? Como Hijo de Dios, tampoco duerme, hermanos. Él está siempre con nosotros. Porque no se adormecerá al que guarda a Israel. Entonces, buena noticia para nosotros. Mientras nosotros dormimos, llenos de preocupaciones, hay un Dios que está trabajando, obrando, para que cuando nosotros despertemos, podamos ver esa calma. Podamos ver que la tempestad ya no es la misma. Mis amados hermanos, le dicen, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, ¿qué hizo Jesús? Increpó al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y hubo una gran paz, una gran tranquilidad, hasta alegría, hermanos. Increpó al viento y le dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. ¿Cómo no iban a obedecerle? Si cuando Dios hacía todo, ahí estaba Jesús mirándolo todo, ordenando también al igual que su Padre. ¿Cómo no le iban a obedecer, hermanos? Jesús en ningún momento estaba dormido, como Dios, su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, obran para que nosotros podamos estar tranquilos. Mis amados hermanos, pero esto no termina allí. Jesús, quizás hasta con cierto grado de molestia, les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás así amedrentados, hijos? ¿Por qué? Es la pregunta que nosotros debemos de hacernos. Imagínese usted con sus hijos, hermano, si usted tuviera el poder para poder librar a sus hijos de cualquier cosa, de la mano de su enemigo, librarlos de alguna enfermedad, de alguna pobreza, de cualquier cosa. Si usted tuviera la capacidad, ¿no lo haría? Claro que lo haría. ¿Dejar a que sus hijos perecieran? Claro que no dejaría. Lo mismo es Dios con nosotros, hermanos. Porque dice que no se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Así es el Señor con nosotros. Pero quiere que confiemos. Quiere que depositemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de nosotros. No se vale que yo diga que tengo a un Dios todopoderoso y le tenga miedo a esa tempestad. Pero mire, esa tempestad, ese gigante es grande. Sí, pero ¿es más grande que Dios? De ninguna manera. Y ya lo hemos visto en otros estudios. No hay nada más grande que Dios. No hay nada que el Señor pueda perder el control de algo. Que el Señor diga, hijo, lo siento mucho, pero con esto no tengo el control. Claro que no. Hijo, hija, perdóname, con esto no tengo experiencia. Nunca había visto yo una enfermedad, una pandemia. Nunca había visto yo una situación como la que te está pasando. Ni una enfermedad como esta. Antes no habían, hijo. Esta es la primera vez, primer caso de enfermedad que se da de este tipo y no tengo el control. Claro. No, nunca lo vamos a escuchar. El tema se titula, y lo que todos sabemos, Dios siempre tiene el control. Y le dice, ¿por qué estés así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vean, ¿cómo no tenéis fe en quién? ¿En mí? Si ya sabían que Él era el Hijo de Dios. Mira, hermano, quizás no se los había manifestado aquí. No es que no lo andaban siguiendo. No lo andaban siguiendo solo por seguirlo. Lo seguían porque sabían que era el enviado de Dios. Perdón, hermanos. ¿Cómo no tenéis fe? Les dice. En mí. ¿En quién confían, pues? ¿Quién va con ustedes?
Amados hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo decimos a cada rato, lo pensamos, pero quizás no lo creemos, no tenemos esa fe. Le tenemos miedo más a lo terrenal que la confianza que podríamos tener en Dios. Es más nuestro temor que la fe en nuestro Dios. Y dicen ellos, miren, y temieron con gran temor. Todavía más temor tenían ellos, no tanto por lo que había pasado de la tempestad, que el barco se movía, que se iba a hundir, no tanto por eso. Vea, dice, y temieron con gran temor y decían el uno al otro. Vean lo que les asustaba ahora. ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Veamos qué preguntas se hacen, hermanos. ¿Ya el susto aquel les pasó? El susto aquel les pasó. Y dicen, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Imaginémonos, hermanos, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Entonces, ya no estaban preocupados. Ya no estaban preocupados, hermanos, por el acontecimiento, sino más bien porque decían, bueno, algún mago, un extraterrestre quizás, alguien sobrenatural. Y esto es lo que les causa temor ahora. Porque esto sucede cuando no conocemos en quién confiamos. Cuando no conocemos en quién creemos. Mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que nuestro Dios es quien controla todas las cosas. El control de mi vida la tiene nuestro Dios. Yo no puedo decir que yo soy el que tengo todo bajo control porque es mentiras. Ya descubrí que no puedo ni controlar ni siquiera parte de mi casa, ni siquiera mi cuerpo puedo controlar. No digamos cosas mayores. El Señor nos ha prometido. El Señor Jesucristo le prometió algo a sus discípulos antes de dejar este mundo, antes de dejar esta tierra. Le promete algo y lo vemos en el libro de Mateo, hermanos. Quiero que busquemos, amigos y hermanos, libro de Mateo 28 y en su versículo 20. Mateo 28:20 dice de la siguiente manera: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, dice, oído con esto, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, ¿cuándo terminó el mundo? ¿Verdad que no ha terminado? ¿Qué significa eso? Que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros todavía. Y lo va a estar hasta el fin del mundo. Y cuando termine el mundo, hermanos, pasamos a la otra vida, a la vida eterna. Y seguiremos con el Señor. Y Él seguirá con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos lo esperamos? ¿Cuántos nos vemos allá? Sigamos creyéndole. Porque Él dijo... y así será, mis hermanos. Él ha prometido estar con nosotros. ¿O será que no nos ha prometido eso, hermanos? Ya lo vimos aquí. Ya lo vimos en este pasaje muy bonito. Pero también quiero que veamos lo que nos dice el libro de Isaías. Vamos a buscar, mis hermanos, en el libro de Isaías, en su capítulo 43. Isaías 43, versículo 2. 43, 2, página 744 del Antiguo Testamento. Dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vean qué bonito pasaje. ¿A cuánto les gustó?
Repitámoslo. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por las aguas literalmente? Hablo de un suceso donde hayamos estado como aquel grupo de discípulos cuando veían la gran tempestad. ¿Cuántos de nosotros? Amados hermanos, este servidor, quizás 2 o 3 ocasiones, he estado a punto ya de ahogarme. Quizás el suceso más grande tenía yo por ahí como unos 13 años, ya les he contado a algunos de ustedes. Y miren, fui a visitar a unos familiares que vivían en la playa y pues fui a bañarme con unos hermanos al mar, ¿verdad? Y bueno, cuando uno está cipote, cuando no le han pasado malas experiencias, pues uno a veces se cree demasiado valiente. Y pues yo era el más grande de mis hermanos, de los 3 que andábamos, y empecé a meterme muy adentro del mar. Tanto que el agua me empezó a llegar al pecho más o menos en el mar, hermano, sin poder nadar, imagínense. Y de repente, hermanos, en una ola que venía me arrastró. Y cuando yo quise pararme sobre la arena, ya no toqué fondo. Había quedado, hermanos, ya sin poder tocar con mis pies la arena del mar. Empezó en mí una desesperación y empecé allí literalmente, como dicen, a tirar manadas de ahogado. Y por mi mente no pasó otra cosa más que hoy me voy a morir. Y eso es lo que pensé. Y como en la angustia que yo tenía, pues la mente, ¿verdad? Gracias a Dios, cuando algo malo le sucede a uno, algo malo le sucede al ser humano, hermanos, siempre tenemos eso en nuestra mente, que lo primero que hacemos es decir, Dios mío. ¿O no, hermano? ¿Recuerda la última vez que tembló? ¿Verdad que sí? Al Señor llamamos. Cuando una mala noticia, ¿a quién llamamos? Dios mío, ayúdame. Y eso es lo bonito, hermanos, del ser humano, que puede andar en pecado el hombre, pero cuando algo pasa, rapidito lo que se nos viene a la mente es Dios mío. Quiera Dios que podamos llamarle, ¿verdad? No solo en momentos de angustia, sino por poder hacerlo aún cuando estamos, que todo es felicidad. Mis hermanos, mi mente no pasó otra cosa que hasta aquí llegué. Pero mis brazos, mi cuerpo no quería rendirse, hermanos. Me encomendé a Dios en ese momento y claro, vi la mano de Dios. Se cumplió este versículo en mí, como se ha cumplido en ti, hermano. En ti, amigo. Y se va a seguir cumpliendo. Dice, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo y por los ríos no te ahogarán. Hermanos, ya estaba yo tragando hasta agua. Mis ojos ya habían entrado agua salada por mis ojos. Pero aún así, en ese afán de querer luchar, yo veía hacia la orilla y veía allá a lo lejos a mis 2 hermanos. Parados, estáticos, no podían hacer nada. Ellos eran más pequeños que yo. Si hubieran metido, nos hubiéramos ahogado los 3. Si iban a pedir ayuda, la casa más cerca estaba a varios metros. Cuando hubieran regresado ya no me hubieran visto. Hermanos, en eso vuelvo la mirada hacia adentro del mar. Y aún con mi cerebro quizás todo revuelto sin poder pensar claramente, veo una gran ola grande que venía. Y pues no era mi tiempo, ¿verdad? Dios quería que un día como hoy estuviera al frente de ustedes contando esta bonita experiencia y poder decir que el Señor ha obrado en mi vida y ha cumplido esas promesas también. Y miren, hermanos, vi la gran ola venir hacia mí. En eso me hundí y como pude, calculé en el momento preciso que la ola iba a pasar sobre mí y como pude agarré impulso con mis brazos, hermanos, y logré saltar a la superficie. No era mucho lo que necesitaba, apenas alcancé a sacar la cabeza cuando esa ola me arrastró. Yo solo sentí que me arrastró y cuando yo me paré, sentí tierra. Y cuando sentí tierra empecé a caminar hacia afuera y hacia afuera.
Hermanos, para no cansarles, cuando salí yo iba temblando, asustado. Llorando casi me recibieron mis hermanos, me abrazaron, los abracé, nos sentamos a que pasara un poquito el susto, ¿verdad? Y luego pues nos fuimos para la casa. De no haber sido la mano de Dios, hermanos, este servidor cuántas veces hubiese perdido la vida ya. Usted de igual manera. Entonces tenemos que saber que hay un Dios con nosotros, que nos ha prometido estas cosas. Y dice, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te ahogarás. Cuando pasares por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Quieren ampliar un ejemplo, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, que esto sea cumplido de generación en generación? Veamos lo que dice el libro de Jonás. Libro de Jonás, hermanos, en su capítulo 2. Jonás, capítulo 2, versículo 1. Jonás 2:1. Y me voy a saltar hasta acá. Todos sabemos la historia de Jonás. Jonás, por su desobediencia, el Señor lo castiga y lo mete en la boca de un pez. Dice el versículo 1 del capítulo 2, página 926. Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Algo sobrenatural pasó aquí, hermanos. El Señor ya había previsto, ya tenía listo un pez para que tragase a Jonás. Cuando pases por las aguas, yo seré contigo. Aun cuando el Señor estaba dándole un castigo a Jonás, aún el Señor tenía cuidado de salvaguardar su vida. Vean, mis hermanos, ya tenía previsto un pez. ¿Qué hubiese pasado si solo lo tiran al agua? Cuestión de minutos, hermanos. ¿Cuánto tiempo aguanta usted estar bajo el agua? Poco tiempo. Poco tiempo, hermanos. Si no fuera la misericordia de Dios, ¿qué hubiese sido ya de nosotros? Mis hermanos, dice que había previsto un gran pez para que tragase a Jonás, y lo mantuvo ahí 3 días y 3 noches. ¿Se cumple o no se cumple la palabra del Señor? Claro que sí, hermanos. Se ha cumplido hasta este momento. Por nuestro mérito no mereciéramos estar aquí, pero aquí estamos por la misericordia de nuestro Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Allá decía Isaías, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amado hermano, dirá usted, o amigo, ¿y será que alguien puede vivir si pasa por las llamas? Sí, hermanos. Muchas personas han tenido accidentes, han sobrevivido, lo sacaron de entre las llamas. Pero también en la Biblia quiero compartirles un pasaje, el libro de Daniel. Libro de Daniel, mis hermanos, y vamos a leer desde el capítulo 3, desde el versículo 16, página 893 del Antiguo Testamento. Dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no cuidamos de responderte sobre este negocio. Sucedía, hermanos, para los que no saben la historia, sucedía que en una ocasión el rey de Babilonia había hecho una imagen a la cual quería que adoraran. Y al que no se postrare para adorar esta imagen, cuando empezara a sonar todo instrumento musical, el que no lo hiciera, iba a ser echado a un horno, iba a ser quemado. Y dicen estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no cuidamos de responder sobre este negocio. No tenemos cuidado, no nos interesa responderte. He aquí, dice, versículo 17, he aquí nuestro Dios, a quien honramos. Estos hombres sí sabían a quién servía. Estos hombres sí sabían quién era el poderoso de Israel. Nuestro Dios, a quien honramos,
puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Estos sí confiaban en Dios. ¿Se recuerdan los discípulos? Si hubieran confiado en Jesús, hubieran dicho, tranquilo, hombre, durmamos nosotros también. Pero se ve que no. Y dice el versículo 18, y este versículo me gusta mucho, hermanos, porque aún cuando creamos que estamos solos, o aún cuando el Señor no nos conteste, amados hermanos, estamos en la lucha, estamos en la prueba. Dios nos va a sacar triunfante, pero muchos han perdido la batalla, hermanos. Muchos han muerto en medio de la tribulación, en medio de la tempestad han muerto. Aún ahí tiene que estar la confianza en Dios. Hay quienes que solo venimos, reclamamos y decimos, Dios, ¿dónde estabas cuando esto sucedía? El Señor me puede responder y me dice, en el mismo lugar que con mi Hijo amado Jesucristo. ¿Dónde estaba el Señor cuando Jesucristo era muerto a manos de pecadores? ¿Dónde estaba el Señor? Estaba allí, observándolo todo. Hay cosas que no podemos nosotros cuestionar. No podemos nosotros preguntar. Simplemente decimos, Señor, ¿es esta tu voluntad? Que se haga de esa manera. Mis amados hermanos, dice el versículo 18, y si no, o sea, si no nos libra, y si no sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Miren qué bonito, hermanos. No querían inclinarse. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho? Estoy pensando mal, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros hubiéramos dicho? Bueno, pues, aunque sea un ratito, solo para que nos vean y no nos maten, no nos quemen. O hagámoslo y no lo vamos a hacer de corazón. Miren, mis amados hermanos, cuánta gente se postra delante de su Dios, delante de una imagen hoy en día, sin que lo estén amenazando, hermanos. Rindiéndole culto a lo que no es Dios. ¿Cómo es posible? Estos hombres, aún poniendo su vida, decían, no adoraremos, no lo haremos, no nos postraremos. Y yo veo a toda una nación grande, a un pueblo entero, todos encorvándose a la imagen, y estos varones quedándose de pie. ¿Pero qué les iba a suceder? Versículo 19, no crean que Nabucodonosor les iba a decir, bueno, pues está bien, yo hice lo que pude, pero no quieren, así que no lo hagan, pues. No, hermanos, vean el versículo 19. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, y demudóse de la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. Este hombre estaba enojado, hermanos. Miren, ya está caliente. No, enciéndanmelo 7 veces más de lo que suele encenderse. Nunca se había encendido tanto como en esa ocasión. Estaba enojado el rey. Y mandó a hombres muy vigorosos, hombres fuertes que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Imaginémonos, hermanos. Mandó a que los amarraran a Sadrach, Mesach y Abednego. Solamente un paréntesis. Hay unos que dicen que Daniel fue echado en el horno de fuego. No, aquí no iba Daniel, hermanos. No iba. Aquí menciona solamente a Sadrach, Mesach y Abednego. Hermano, no iba allí Daniel. No, hermano. No, amigo. Los hermanos ya lo sabemos, a los amigos nos cuesta. Le voy a mencionar. Regresemos al capítulo 1, solamente como para una retroalimentación, ¿verdad? O para que a veces se nos quite eso de decir Daniel en el horno de fuego. No. Dice el capítulo 1 de Daniel, versículo 7. A los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres. Y puso a Daniel. ¿Cómo le puso a Daniel? Le puso Belsasar. Y a Ananías le puso Sadrach. Y a Misael Mesach. Y a Azarías Abednego. Los nombres cuesta un poco aprendérselos. ¿A quién le puso qué nombre? Solo veamos. Daniel se llamaba Belsasar. Así le habían puesto. Entonces volvamos al capítulo 3. Y dice, al capítulo 3, versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos
que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y a Abednego. O sea que Daniel se llamaba Belsasar, no iba ahí. Pero bien, estos tres hombres, estos tres varones, ¿verdad? Habían dicho que ellos no importaba que les hicieran lo que hicieran, pero ellos no iban a adorar. Dice el versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. 22. Y porque la palabra del rey daba prisa y había procurado que se encendiese mucho la llama de fuego, vean qué tanto había calentado. Nunca habían calentado tanto el horno. Y dice, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Los mató la llama, hermano, el calor, el vapor. ¿Verdad que cuando usted hace una fogata bien grande, a veces varios metros y no nos podemos acercar? Sentimos que solo el vapor nos quema. Así les sucedió a estos hombres. Solo el vapor los quemó y eran hombres vigorosos. No tenían la protección de Dios. Esa era la diferencia. Y dice el versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Amados hermanos, hemos visto cómo terminaron estos tres hombres dentro del horno. Fueron quemados, hermanos, por la mano de Nabucodonosor. Lamento decirles que se le escapó de las manos a nuestro Dios, perdió el control de todo. No, hermano, se equivoca. Siga leyendo. No esté dando por muertos a los que tenían la protección de Dios. Veámoslo entonces. Dice el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Pero por qué se espantó? Porque se le murieron los que llevaban a estos hombres. ¿Se le murieron? Vean por qué se espantó. Y levantóse aprisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ¿es verdad, oh rey? Respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante ¿a qué? A hijo de los dioses. Amados hermanos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esta fue la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios nos dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. ¿Y qué hace? ¿Solo ve el ángel cómo mueren? No, y los defiende, hermanos. Y aquí se cumple la palabra de nuestro Dios. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mire, se salvaron estos hombres, pero como han de haber terminado, hermanos, todos achicharrados han de haber terminado, con el pelo todo colocho han de haber terminado por la llama del fuego. Veámoslo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no se había enseñoreado de sus cuerpos. Miren, hermanos, si esto fuera poco, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Algo inexplicable, hermanos. ¿Se da cuenta por qué seguimos de pie nosotros, hermanos? ¿Se da cuenta por qué ningún mal nos ha sobrevenido? Porque somos buenos, porque somos listos, porque somos inteligentes, porque tenemos los mejores médicos, tenemos la mejor medicina, porque tenemos la protección del Dios Todopoderoso, del Alto Rey de Israel, nuestro Dios Jehová de los ejércitos. A Él sea la gloria y la honra por la eternidad, mis hermanos. Este tiene que ser motivo de alegría. Amados hermanos, nuestro Dios nunca ha perdido el control.
y nunca lo va a perder. El pueblo de Israel, yo me recuerdo allá cuando salía de Egipto, iban contentos, hermanos, ya más de 400 años de haber sido esclavos. Más de 400 años, hermanos, de estar bajo un yugo de servidumbre. Y cuando salen, iban muy felices, contentos. Y más porque les habían dado hasta tesoros los egipcios. Iban contentos sin duda. ¿Cuánto tiempo les duró esa alegría? Poco tiempo. Poco tiempo. Quiero que revisemos rápidamente Éxodo 14. Libro de Éxodo, mis hermanos, versículo 14. Y vamos a leer el versículo 9. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, alcanzáronlo asentando el campo junto a la mar, al lado de Pihairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Temieron en gran manera. El mismo temor de los discípulos se apoderó de todo el pueblo de Israel. Amados hermanos, estaban frente a la mar. Por un lado morir ahogados o por otro lado morir a espada. ¿Qué prefiere usted, amigo? ¿Qué prefiere, hermano? Ninguna de las dos, hermano. Este servidor, ninguna de las dos. Un día yo pensando, ¿verdad? Cuando yo muera, ¿cómo quisiera morir? Y empecé a decir, bueno, quizás a cuchillo, a espada, ahogado, quemado, quizás con una bala de un infarto. Amados hermanos, para no cansarlos y para no asustarlo mucho a usted, no hallé de qué manera morir. No hallé de qué manera, hermano. ¿Por qué? Porque la muerte de ninguna manera se siente bien, hermanos. Pero miren, este pueblo tenía que escoger entre morir a espada o morir ahogado. Y dice que clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quedos y ved la salud, ved la salvación de Jehová que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Amados hermanos, está de más todo lo que podamos leer. Nos damos cuenta de cómo es la protección de nuestro Dios. Podemos seguir leyendo y terminar este capítulo y seguir con las maravillas de nuestro Dios. Y dice que el Señor parte la mar con un fuerte viento. Y todo el pueblo de Israel pasa en seco. Los egipcios, al ver que el pueblo pasaba, dijeron: bueno, vamos detrás de ellos. Y empiezan a entrar a la mar, mis hermanos, y ya sabemos lo que pasó. Moisés ya les había dicho a estos egipcios que hoy veis, nunca más los volveréis a ver. Se cumplió la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios no improvisa, hermanos. Nuestro Dios no es como nosotros. Perdemos el control de algo y empezamos a improvisar para procurar volver a tomar el control. Nuestro Dios nunca ha perdido el control ni lo va a perder. Él es el poderoso de Israel. El poderoso gigante está con nosotros. No temeremos. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si nadie le quita el control a mi protector. Mis amados hermanos, hemos visto diferentes ejemplos. Hemos visto cómo el Señor ha salvado a su pueblo. Cómo ha salvado a personajes cuando han puesto su confianza en Él. Había una mujer, y con esto quiero terminar. Había una mujer, porque tal vez no hemos mencionado, hemos visto cómo estuvieron unos en angustia, ¿verdad?
Pero no hemos tocado la angustia de las enfermedades. Quizás usted está pasando por una de ellas. Bueno, ya vieron a mí, ¿verdad? Estoy un poco estorbado de salud, hermanos. Una pequeña gripe que con la ayuda de nuestro Dios pues ya va a pasar. Así quizás estamos muchos. Algo otro quizás con unas enfermedades más complicadas, hermanos. Más complicadas. Y pensamos que en la enfermedad estamos solos. Y pensamos que en la enfermedad el médico terrenal ya dio su diagnóstico y esa es la palabra que se va a cumplir. No, hermanos. El médico terrenal hace lo humanamente posible. Lo extraordinario, lo imposible, lo hace nuestro Dios. Amén. Claro que sí. Así que no importa la enfermedad que pudiéramos estar pasando. Yo pues ya me disculpo con ustedes, ¿verdad? He tenido que usar un pañuelo que no me lo esperaba, por eso no lo tenía ni listo porque no me esperaba, pero se me ha complicado un poquito más, pero algo que, Señor, pues me va a ayudar para que salgamos adelante. Y a usted que está ahí, que me está viendo, que también está pasando por un momento de enfermedad, quiero citarles uno de muchos casos. Quiero que veamos el libro de Lucas. Lucas, mis hermanos y hermanas, en su capítulo 8, Lucas 8, versículo 43. Ya vieron de quién se trata, ¿verdad? Los que sabemos de la escritura un poquito, ya nos dimos cuenta. El amigo, ponga atención. Página 77 del Nuevo Testamento dice: y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años enferma. Este servidor apenas lleva un par de días enfermo. Usted, quizás meses, quizás años. 12 años esta mujer, hermanos, enferma. La cual había gastado en médicos toda su hacienda. Amados hermanos, esta mujer tenía dinero. Habla de una hacienda, lo que poseía. Tenía dinero antes de que se enfermara, porque aquí dice que había gastado ya toda su hacienda en médicos y por ninguno había podido ser curada. ¿Será que solo a malos médicos había ido? Porque yo aquí conozco varios en el país que son buenos. Amados hermanos, hay un médico de médicos a quien no debemos de dejar por último. A él tenemos que llevarle las cosas primero. Esta mujer gastó todo primero en médicos y dejó al Señor por último. Pero no es este el tema. No es si lo dejó último, si lo dejó primero. Tenemos que entender que nuestro Dios es nuestra única solución, nuestra única alternativa. No la dejemos por último. Tratemos de que sea lo primero, como dice la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice: y por ninguno había podido ser curada. Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de su sangre. Amados hermanos, la palabra de Dios no lo dice, pero imagínense que esta mujer tenía 12 años de estar con flujo. Amados hermanos, imagínense qué incómodo podrá haber sido para esta persona. Donde quiera que se sentaba dejaba marcas de su enfermedad. Donde quiera que llegaba se olía el rastro de su enfermedad. Era flujo de sangre, hermanos. No quiero yo salirme del contexto de lo que le sucedía a esta mujer, pero era de esa manera, hermanos. ¿Cuántos familiares quizás la habían dejado ya sola? Ya no tenía dinero, ya no podía seguir buscando, gastando. Ya había pasado por todos los médicos y nadie le había resuelto su problema. En esta mañana, en este día, en esta tarde, cual sea el horario que tú hayas ingresado para ver este video, podría ser de noche. No importa en qué horario tú estás viendo esta transmisión, amigo o hermano, pero quiero decirte que hay alguien que nunca ha perdido el control del universo ni de nuestras vidas. Estamos en la mano de Dios, estemos tranquilos. El Señor pelea nuestras batallas y nosotros estemos quedos. Y dice: llegándose por la espalda, tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la compañía te aprieta y oprime y dices:
¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, me ha tocado alguien porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado y como luego había sido sana. Amados hermanos, y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando tenemos esa fe en nuestro Dios, en su Hijo Jesucristo, podemos estar en paz, porque tenemos de nuestro lado al dador de la vida, al que puede hacer de lo imposible algo posible. Mis amados hermanos, quiero que nos pongamos de pie los que pueden hacerlo. Póngase de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a nuestro Dios porque ha permitido que podamos revisar estos versículos, donde nos damos cuenta que nunca hemos estado solos, hermanos. El Señor nos ha escogido desde el vientre, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Y otros versículos dice que de antes de la fundación del mundo. El Señor ya sabe por lo que estamos pasando, pero quiere que sepamos nosotros que Él nunca ha perdido el control de nada. Por grande que sea la situación adversa que estamos pasando, el Señor tiene el control de todas las cosas. Terminamos en el libro de Eclesiastés. Quiero que busquemos, hermanos, este bonito versículo y con este damos punto y final a este hermoso tema. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 1, página 700 del Antiguo Testamento. Todos juntos, hermanos, pero creámoslo de corazón lo que vamos a leer. Creámoslo de corazón. Página 700, Eclesiastés 9, versículo 1. Todos juntos. Ciertamente dado he mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, y que no sabe el hombre ni el amor ni el odio por todo lo que pasa delante de él. Que los justos y los sabios y sus obras, ¿dónde estamos, hermanos? En las manos de Dios. Y quien está en las manos de Dios, nadie lo arrebata. Que el Señor bendiga su palabra, la haga fructificar en nuestros corazones, nos pueda dar esa fe, esa confianza en el eterno Dios, y que todo lo que pase en nuestra vida, que se haga todo conforme a la voluntad del Eterno. Gracias a usted, amigo, hermano, por esa fina y amable atención. Me despido, no sin antes, mis amados hermanos, agradecerle siempre a nuestro Dios porque nos ha concedido este enorme privilegio. Paz a vosotros, hermanos. Luego de que hayamos escuchado la palabra de nuestro Dios, vamos a entonar la última alabanza, amados hermanos. Les invito a que busquemos la alabanza número 72, que lleva como título Firmes y Adelante. Les decía la alabanza número 72. Cantemos con esa alegría, amados hermanos. Firmes y adelante, vuelve de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, juez soberano, Cristo al frente va, y la reina enseña, premurando está.
preciosa alabanza, que seamos firmes y que sigamos adelante. Pues mis amados hermanos, pues esa es la intención, ¿verdad? Como dice en su primera estrofa, dice, sin temor alguno que Jesús nos ve. Pues vemos que Él y nuestro Dios pues nos dan la fuerza para seguir continuando alabando a nuestro Dios. Ya sabemos que el soberano Cristo, dice, al frente va. Así que mis amados hermanos, si nuestro Dios va con nosotros, pues no hay que temer de nada. Solo falta confiar en Él y seguir adelante. Solo nos falta, ¿verdad?, luchar para llevar la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas. Hasta aquí ha llegado mi participación. Solo me resta decirle a cada uno de ustedes, paz a vosotros. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final también de esta reunión, en este inicio del Día Santo del Señor. Queremos pues agradecer al eterno Dios por darnos esta oportunidad. Estamos al inicio de esta fiesta espiritual, hermano. Muchas gracias también a la iglesia por estar muy atentos a estas transmisiones que creemos, hermanos, que se convierten en una bendición para todos. Hermanos, vamos a hacer una oración. Voy a pedirles que me acompañen a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Acompáñenme, por favor. Bendito Padre, tú que nos has sido refugio de generación en generación. A ti, Señor, clamamos en esta tarde, cuando ya la lumbrera mayor se ocultó y estamos en esta tarde oscura de tu día santo. Queremos agradecerte, Señor, porque a la vuelta de una semana nos das la oportunidad de iniciar una vez más esta fiesta espiritual. Queremos pedirte, Señor, que nos bendiga siempre, que nos permita, Señor, el luchar por hacer tu voluntad. Que bendiga, Señor, a cada uno por nombre, aquellos que también en su calidad de amigos se unen a estas transmisiones. Señor, te rogamos que tú les bendigas y les lleves bendición a sus hogares y que les permita, Señor, comprender tu palabra para que un día puedan ser parte de este pueblo. Dios eterno, vamos a levantarnos y te pedimos, Señor, que tu bendición siempre sea en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor y damos por finalizada esta reunión. Dice la bendición del Señor. Libro de Números, capítulo 6, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos.